Americana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 19 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Somos la Federación Centroamericana integrada por 19 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos Bueno, quizá mientras Marcela arregla sus problemas de audio, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su participación. Doy la palabra a nuestro presidente, el señor Álvaro Soto. Gracias, Victoria. ¿Me escuchan? Primero, verificar Sí, señor. que el audio... Sí, Okay. señor, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes para algunos de ustedes. Pues muy contentos de darle la bienvenida a este evento, donde el tema central nuevamente viene a ser la innovación y su impacto en nuestra sociedad. Venimos saliendo de una conversación muy interesante hace algunos minutos donde hablábamos de los desafíos que impone a los diferentes sistemas de salud el acceso a la innovación, pero al mismo tiempo hablábamos de la relevancia que tiene ver a la salud, al gasto de salud, y lo digo entre comillas, como una inversión que efectivamente trae réditos a la sociedad, trae réditos al desarrollo del país. Y también me parece muy importante destacar el cambio de paradigma que tenemos que tener en nuestros países, en nuestras sociedades, a la hora de enfrentar estos grandes desafíos que impone darle al paciente lo que verdaderamente necesita en el momento que lo necesita. Y ese cambio de paradigma es donde todos los que participamos en un ecosistema de salud, no solo las autoridades médicas o los sistemas de seguridad social o de ministerios de salud, sino también la industria farmacéutica, los pacientes, todos aquellos que formamos de una u otra forma parte de ese ecosistema, cómo debemos trabajar
basados en confianza y en ética para desarrollar las soluciones que los desafíos del siglo XXI nos presentan. Así que muy interesados en esta conversación el día de hoy. Además, estamos bendecidos con una gran serie de expositores el día de hoy. Así que espero que disfruten este evento, tanto como estoy seguro yo lo voy a disfrutar. Entonces, a nombre de Fedefarma, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos al evento. Muchísimas gracias, don Álvaro. Era don Álvaro Soto, presidente de Fedefarma, que es la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos. Y es que en línea con lo que nos comentaba don Álvaro Soto, es importante recalcar que más del 70% del incremento de la esperanza de vida en los últimos años se ha debido precisamente al uso de fármacos innovadores, y el aumento de un año en la esperanza de vida de cada uno de nosotros, de ustedes que nos están escuchando y de nosotros que estamos de este otro lado de la presentación, supone un incremento de al menos un 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto de los países, según los datos de Pharma Industria. Y es en esta misma línea también que vamos a conversar con nuestros distinguidos invitados el día de hoy. Y antes de darles el pase y de presentarlos, quisiera nada más hacer de su conocimiento que ya pueden ir anotando sus preguntas en el espacio que tienen para ese efecto en su pantalla, y que estaremos dándoles respuestas en el momento oportuno. Vamos a comenzar nuestras exposiciones de hoy con la presentación del doctor Diego Rosselli. El doctor Rosselli es neurólogo. Él es el actual presidente de ISPOR Colombia y profesor asociado de farmacoeconomía de la Pontificia Universidad Javeriana. Fungió como director de desarrollo científico y tecnológico del Ministerio de Salud de Colombia entre el 1993 y el 96. Ha cursado una maestría en educación en la Universidad de Harvard y otra en políticas de salud en el London School of Economics. También ha sido profesor en numerosas universidades, director de desarrollo científico del Ministerio de Salud, consultor del Consorcio Hospitalario de Cataluña, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, director general de salud de la Cruz Roja Colombiana y magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. En la actualidad, el doctor Rosselli es un profesional independiente y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, columnista del diario económico Portafolio y reconocido conferencista internacional. Le damos la bienvenida al doctor Rosselli en este momento. Bueno, muchas gracias. A ver, ponemos mi presentación. Gracias por esta invitación de Fedefarma y por permitirme hablar de uno de los temas que me obsesiona y que creo que es fundamental que discutamos. Empecemos por decir que la palabra y el concepto de innovación no son nuevos, llevan rato dando vueltas en la jerga política y en la jerga económica. A veces creo inclusive que se ha exagerado de ellos y hay tratados enteros sobre cómo se define, qué es, para qué sirve, en fin, y aquí limitarnos a una breve presentación de su importancia, pues es un reto adicional. Vale hoy, 24 de febrero, un día que estará marcado para la historia. Esperemos que las consecuencias de ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania no sean tan severas como podrían llegar a serlo. Pero me pareció muy oportuno ver la carátula de uno de los libros de uno de los grandes economistas del mundo, de la primera mitad del siglo XX, profesor en la Universidad de Harvard, originalmente austríaco, que fue quien más incentivó el tema de innovación, el tema de emprendimiento. Por ejemplo, se remonta a esos textos en los que él daba varias hipótesis sobre la importancia, por ejemplo, de romper lo construido para innovar, tema sobre el cual también voy a detenerme un poco. ¿Qué es innovación en medio de todo? La definición es esquiva y se nos podría ir no solamente este cuarto de hora, sino toda la sesión y mucho más, tratando de llegar a una definición que nos convenciera a todos. Pero lo que no es
no es improvisación. Hay gente que cree que el cambio por sí mismo es benéfico. Colombia está en este momento en campaña política para escoger nuevos representantes en el Congreso y además nuevo presidente en unos meses, y la gente defiende el cambio como si eso fuera suficiente. Pues el cambio puede ser para peor o el cambio puede ser para seguir igual. Así que no es simplemente a la topa tolondra ir innovando por ir innovando, tratando cosas nuevas. Hay ejemplos, el más conocido es el descubrimiento de la penicilina como una serendipia, como un hallazgo fortuito, pero recordemos que si el que detectó la presencia de este hongo en medio de un cultivo bacteriano no hubiera estado entrenado para ver su potencial utilidad, esto se habría quedado ahí nomás y no tendríamos a la penicilina. Por eso, otro de los grandes pensadores, muy importante cuando discutimos el tema de las vacunas, por ejemplo, del que voy a hablar más adelante, dijo que el azar favorece a la gente que esté preparada. Así que se requiere un mínimo de preparación para hacer innovación. Yo insisto que para innovar, para desarrollo tecnológico, para desarrollo científico, se necesitan equipos de trabajo, como voy a mencionar con más detalle en un momento, pero también estar preparados en dos elementos fundamentales, que son conocer el entorno, digamos, científico de punta, saber en qué va la investigación de vacunas, si ese es el ejemplo que vamos a poner en el mundo, pero también hay que conocer el entorno local en donde trabajamos, las circunstancias propias, las experiencias anteriores con programas de vacunación, fallidos unos, exitosos otros, para que esa innovación y esos ajustes necesarios para que se aplique el medicamento de la forma que es, sean exitosos. Entonces, no es borrón y cuenta nueva, aunque se mencionan muchos ejemplos de tecnologías que han desaparecido. Uno de los más mencionados es los rollos de fotografía. No previeron el desarrollo de la fotografía digital y hoy ya se consideran de la época de los dinosaurios. Ya los jóvenes no saben qué era un rollo de fotografías. Pero por lo general, buena parte de la innovación es ir haciendo ajustes sobre lo que está bien de eso que estamos haciendo para tratar de solucionar los inconvenientes y optimizar, por ejemplo, el desperdicio sea mínimo, la eficacia en la distribución, o, para usar una definición bien simplista, innovar es hacer las cosas bien. Algunos dicen hacer las cosas mejor, pero es el mismo punto. Siempre hay opción para mejorar. Y la innovación depende de un cuidadoso análisis de qué estamos haciendo. Cada uno de los elementos y los componentes de una actividad debe ser analizada con cuidado, cuáles tienen oportunidades de mejoramiento y sobre ellas incidir, tanto utilizando la experiencia internacional como los factores propios de nuestra idiosincrasia local o nacional. Eso me parece que es fundamental. Veíamos en los videos y en la introducción que el gasto en salud de la región de Centroamérica y el Caribe está por debajo de los estándares recomendados, prácticamente la mitad de lo que invierte nuestro país, Colombia. Así que hay que verlo como una oportunidad de mejoramiento, pero esa innovación permitirá que si mejoran los recursos para la salud, se haga una mejor utilización de ellos. Por ejemplo, repercutiendo sobre uno de los elementos más marcados de nuestra sociedad, que es la inequidad, de tal manera que en unos sistemas de salud más que en otros, más en Panamá, Guatemala o Dominicana que en Costa Rica, la disposición de medicamentos y el acceso a ellos no es igual para toda la población. Otra frase simplista en extremo es esta. La que es innovar es lograr buscar que el tratamiento que es le llegue a la persona que es en el momento oportuno. Pero fíjense que cada uno de ellos lo podríamos desglosar. Primero, tratamiento, estoy utilizando un término que busca englobar intervenciones de promoción y prevención, intervenciones curativas, ya paliativas, busca incluir ahí intervenciones complejas, más allá de un simple medicamento, la atención oncológica integral
por ejemplo, busca el uso de los dispositivos de manera apropiada. No es solamente desarrollar el medicamento, que es una tarea que en buena parte se está realizando en unos laboratorios de punta de la industria farmacéutica, algunos universitarios o gubernamentales en los países más desarrollados. Deberíamos buscar un campito ahí también. Pero más allá del desarrollo del medicamento en sí, es la adquisición del medicamento, la distribución del medicamento, el acceso, como denominaríamos, al mercado de la intervención que estemos analizando. Que llegue a la persona que es, implica que se haga el diagnóstico oportuno, que se escojan las indicaciones, aquellos que más se van a ver favorecidos con el medicamento, y obviamente la oportunidad no solamente en el inicio del medicamento, en el mantenimiento de las redes de distribución, por ejemplo, en estrategias para mejorar la adherencia de los pacientes a los medicamentos, en fin, que van mucho más allá de simplemente prescribirlos o que estén disponibles en las farmacias. Me gusta equiparar el tema del sistema de salud en general, pero muy en particular este que estamos tratando aquí de la innovación y el acceso, a la teoría del juego. Ustedes estarán familiarizados con algunos de estos elementos. Hay juegos en los que si uno gana, el otro pierde. Iba a hablar de la guerra, pero dejémoslo de lado. Hablemos del ajedrez, por ejemplo, o del fútbol. Bueno, puede haber empates, pero siempre no pueden ganar los dos. En salud tenemos un excelente ejemplo de economía social en donde todos deberían ganar. Y por todos vamos a ver en un momento todos los actores que participan ahí. Central, el paciente, claro, también su comunidad y su familia, su entorno, la sociedad. Pero hay espacio para que ganemos los laboratorios farmacéuticos, los aseguradores, el gobierno, los prestadores, en fin, todos los que estamos metidos en esta compleja arena de la prestación de servicios de salud. ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Economía de la Salud, Farmacoeconomía, que yo he representado en varias ocasiones y que en Centroamérica y el Caribe tiene un capítulo bastante activo y muy apoyado, entre otras, por los laboratorios farmacéuticos y por FedeFarma, me han llevado en épocas en que se viajaba, ahora con la pandemia eso quedó atrás, a dictar charlas y talleres en prácticamente todos los países de la región. Si nosotros miramos algo que enfatiza ISPOR y que creo que sea fundamental para hacer un proceso de innovación aplicable a cada uno de nuestros entornos, es la unión en una misma mesa de trabajo, en una misma centro de discusión, en un mismo panel, como hoy es lo que estamos intentando aquí con el patrocinio de FedeFarma, reunir a los investigadores y a los académicos, a los asesores reguladores, a los consultores, a los pagadores, a los hacedores de políticas, a la industria de medicamentos y de insumos para la salud, a los prestadores de la salud. Y de último, ahí en el cuadrante, como hacia las 9:10 en ese reloj, a los pacientes y a las organizaciones de pacientes. Parte de la actividad que debemos desarrollar nosotros como universitarios y en la que me he visto yo muy metido, es capacitar a los pacientes y a la sociedad en general, no necesariamente especialista, a entender la problemática, a entender la dificultad de la determinación de la eficacia y la seguridad de medicamentos, los retos que impone un experimento clínico, el significado de qué se quiere decir cuando algo es costo efectivo. Es fundamental que todos lo entendamos. Vemos cómo la comunidad en algunos sitios fue un componente exitoso para los programas de vacunación, en algunos grupos específicos fue un reto o un impedimento, una barrera para la aplicación de vacunas, por citar ese ejemplo nomás. Ese concepto del científico loco, y ahí estoy utilizando una imagen de la película de Frankenstein, en donde un investigador solitario en un laboratorio hacía ciencia, hoy ha quedado atrás. Y los grupos de trabajo en epidemiología o en economía de la salud, que es donde yo estoy metido, pero también en otras áreas del conocimiento científico, está conformado por equipos de trabajo, cada uno especializado, unos en la estadística, otros en la determinación de los costos, por ejemplo, otros en las revisiones de la literatura. En fin, se necesita hacer equipos calificados que, insisto, deben conocer tanto el entorno internacional científico de punta como la situación local de cada uno de nuestros sistemas de salud. A mí, como externo a Centroamérica y el Caribe, siempre me llamó la atención en un principio que a veces se piensa que eso es como una sola región y que todos los países son similares o iguales, y eso claramente no es así.
y una estrategia para mejorar el acceso a medicamentos oncológicos en República Dominicana va a ser muy distinto a lo que sería en Guatemala, en Panamá o en Costa Rica, por ejemplo. Hablemos de la innovación en el campo de las vacunas, que fue algo de lo que más nos sorprendió, grata sorpresa quizás en esta pandemia de COVID-19, que en Colombia la semana entrante conmemoramos, por así decirlo, los 2 años del primer paciente confirmado. Este gráfico que estoy mostrando acá nos muestra el tiempo que transcurrió para desarrollar vacunas, algunas vacunas elegidas, seleccionadas en tiempos anteriores. Como ustedes saben, el desarrollo de las vacunas para coronavirus, para el SARS-CoV-2, es un ejemplo de uno de los grandes éxitos de la ciencia. En un tiempo récord se logró desarrollar unas vacunas no solamente con una eficacia mayor a la que teníamos prevista los que estábamos especulando sobre el tema, sino también con una seguridad muy por encima de ese riesgo que estábamos dispuestos a correr de un caso complejo, inclusive mortal, por cada 100.000 pacientes vacunados. Se hizo en un tiempo récord. ¿Qué fue lo innovador aquí? Ahí podríamos hablar de innovación en muchos de los sentidos. Las vacunas ADN, por ejemplo, venían ya desarrollándose desde la epidemia de las enfermedades porcinas, de los coronavirus anteriores o del SARS y el MERS, que llevaron inclusive del ébola, al desarrollo de procesos que ya venían adelantados en gérmenes, microorganismos, antes de la aparición de este coronavirus en particular. Pero tal vez lo más innovador fue que gracias a presupuesto, porque eso se hizo porque había plática de por medio, los procesos de desarrollo de la vacuna que normalmente se hacen de manera secuencial en serie, aquí se hicieron en paralelo y se estaban haciendo los estudios preclínicos al mismo tiempo que ya se empezaron a hacer los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, estuvieron montados uno sobre otro. Las fábricas, en un alarde de optimismo y un riesgo financiero muy elevado, se fueron construyendo antes de saber que las vacunas sí iban a funcionar. Inclusive la elaboración se inició antes de que hubiera concluido la fase 3. Los procesos de aprobación también se aceleraron dada la emergencia y la distribución de las vacunas ha sido muy exitosa en prácticamente todos los países del mundo, unos más que otros. La innovación aquí no fue tanto, aunque también la hubo, en los procesos de desarrollo de las vacunas como en la manera de llevar a cabo los distintos procesos montados unos sobre otros. En cuanto a experiencias, ahí voy a contar una nacional, regionales de innovación. Está una que se desarrolló desde muy temprano en nuestra reforma de salud, que la reforma se remonta al año 93, y que fue la conformación de la cuenta de alto costo. Este es un ejemplo de un desarrollo innovador colombiano en el próximo encuentro de ISPOR Internacional que va a tener lugar en el mes de mayo en la ciudad de Washington, D.C. Voy a presentar, junto con la directora de la cuenta de alto costo, esta experiencia con más detalle. Pero básicamente surgió de un inconveniente y fue una oportunidad que se presentó, pero luego sus funciones fueron englobando muchas más cosas. La cuenta de alto costo surgió porque las aseguradoras en Colombia, hay que recordar que el sistema de salud colombiano incluye múltiples aseguradores privados, casi todos, algunos públicos, tenían una distribución muy irregular de pacientes con VIH, que fue la principal preocupación, y de, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal terminal que requerían diálisis. Entonces la cuenta de alto costo se diseñó con la finalidad de hacer una distribución de esos riesgos entre todos los aseguradores y una reasignación de los pacientes. Pero rápidamente se vio que no bastaba con eso, porque podrían existir incentivos perversos. Si a las aseguradoras que tenían pacientes en diálisis se les daba un complemento adicional a su seguro habitual, por tener pacientes en diálisis, había un incentivo perverso para no prevenir la progresión de la enfermedad y que los pacientes renales llegaran a diálisis. Así que llevó, entre otros muchos desarrollos que no tengo el tiempo de discutir en detalle, a desarrollar mecanismos de información que son fundamentales para la toma de decisión. Cualquier cosa que repercuta en historias clínicas electrónicas, en mejor auditoría de la información, de tanto clínica como financiera del sistema, va a ser fundamental para desarrollar modelos novedosos de contratación, para tomar decisiones apropiadas y para hacer el seguimiento de la salud de los colombianos. Siempre que me preguntan, yo les digo a mis estudiantes que la vida se divide en dos, la juventud y cuando uno empieza a dar consejos.
cuando me piden consejos de por dónde arrancar, siempre digo que trabajar en sistemas de información y mejorar la capacidad de hacer diagnósticos propios es fundamental, tanto para saber el estado actual de las enfermedades como para poder hacer un seguimiento oportuno de esas condiciones. En resumen, esta era lo que tenía yo para presentarles a ustedes acá, y debo dar las gracias pues a FedeFarma por esta invitación y a Álvaro en particular como presidente por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rosselli, y qué bueno que es usted un referente al que se pide consejo. Y quisiera subrayar dos aspectos que usted mencionó y que son de la mayor importancia para todos los que estamos aquí. El primero de ellos, y en el que todos estamos de acuerdo, es que la mejoración o el mejoramiento de la cantidad de recursos que se inviertan en salud va a permitir reducir las inequidades en términos de salud de la población. Y usted añadió una cosa muy interesante, el cómo. El cómo es favoreciendo que el tratamiento que es llegue al paciente que es en el momento que es. Y muchas veces se pierde esa perspectiva. Así que muchísimas gracias por habernos iluminado con esa gran idea. A continuación tenemos al doctor Jaime Ordóñez. El doctor Ordóñez tiene un doctorado en epidemiología y es auditor en salud. Ha sido investigador y profesor de evaluación de tecnologías en salud, economía de la salud y evaluación de resultados, epidemiología y evaluación del riesgo de la salud. También ha fungido como presidente de la Sala de Evaluación de Dispositivos Médicos del INVIMA, miembro de la Junta Directiva de ISPOR Colombia, miembro del comité editorial de SM Vaccines and Vaccination Journal y del Journal of Pharmacology and Clinical Toxicity. Es gerente de EMO Group IPS, consultor del Ministerio de Salud para crear el Observatorio de Calidad en Salud y autor de más de 50 artículos y o libros nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Ordóñez. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Permítanme comparto pantalla. Muy bien. Para hablar entonces sobre la inversión social en el área de la salud, tenemos entonces que iniciar por entender o tratar de responder esa pregunta. ¿Por qué los tratamientos más nuevos generan ahorros a los sistemas de salud? En principio pareciera algo contraintuitivo. Es decir, uno tendría la idea de que los nuevos tratamientos son más costosos que los anteriores, o incluso ni siquiera existían. El doctor Rosselli nos hablaba de la vacuna contra COVID-19, pero es más costoso la vacuna porque antes no existía vacuna. Entonces uno pensaría, claro, hay que, como lo ven muchas veces, hay que gastarse un dinero comprando una vacuna, pero es que no es un gasto, es una inversión, porque si no aplicamos la vacuna, pues difícilmente podremos salir de la pandemia, y si lo miramos en términos económicos, no habíamos enfrentado una crisis económica tan grande desde la recesión del 29. Así las cosas, nos debe quedar, vamos a tratar de responder de la manera más sencilla posible, porque en realidad las nuevas tecnologías sí generan ahorros. Vamos a iniciar entonces hablando por entender la historia natural de la enfermedad. Una enfermedad básicamente parte de que un individuo está enfermo, si no recibe tratamiento va a tener unas complicaciones, al final obviamente va a fallecer. Pero cuando esa historia de la enfermedad ya tiene un tratamiento, entonces el individuo se enferma, va a haber menos complicaciones y va a haber mayor esperanza de vida. Como podemos ver en estas curvas de esperanza de vida de la región, vemos 4 países. Si metía más ya se veía muy fea la curva, pero vemos básicamente cómo en los últimos 50 años, es decir, de 1972 hacia el presente, ha aumentado la esperanza de vida en una forma absolutamente impresionante en la región. Vean la curva de Guatemala, para 1970 la esperanza de vida estaba más o menos en 52, 53 años. Para República Dominicana la esperanza de vida estaba más o menos en solo 58 años. Panamá y Costa Rica estaban más o menos similares, estaban alrededor de los 65 años. Y vean lo que sucedió en solo 50 años. República Dominicana y Guatemala tienen ya una esperanza de vida cercana a los 75, más o menos 74 años. Costa Rica ya está en los 80 años, un poco por encima incluso,
y Panamá está más o menos en los 78 años. Esto es producto no únicamente, pero sí principalmente de tecnologías en salud. Si quieren, lo miramos de forma retrospectiva. Hace 100 años, cuando terminó la pandemia de la gripe española, y digo terminó la primera ola porque luego hubo otras olas, pero cuando terminó la primera gran ola de la gripe española, la esperanza de vida en el mundo en promedio fluctuaba más o menos 40 años, hace 100 años. Y ahora, como podemos ver, Costa Rica ya está en los 80 años. La esperanza de vida casi que se duplicó en solo 100 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tecnologías en salud, que comenzaron desde finales del siglo XIX, incluso mediados del siglo XIX. La vacuna de la viruela es de finales del siglo XVIII. Entonces, todo este advenimiento de tecnologías en salud, pues ha aumentado la esperanza de vida y la ha mejorado mucho. Cuando tenemos entonces un tratamiento estándar, tenemos unos costos de atención de la enfermedad, unos costos de atención de las complicaciones y mayor esperanza de vida y mejor calidad de vida. Estos costos de atención de la enfermedad se dan principalmente por los medicamentos, por los dispositivos, usualmente por manejos ambulatorios del paciente. No todos los medicamentos, desafortunadamente, tienen eficacia del 100%. Es decir, habrá algunos individuos que a pesar de recibir el medicamento van a presentar complicaciones porque no se logró controlar la enfermedad. Pero usualmente es la minoría. Es decir, si un medicamento tiene una eficacia del 70%, la tasa de fracaso será del 30% y así sucesivamente. Entonces, esas complicaciones van a estar dadas por hospitalizaciones, por cirugía, por rehabilitación, que suelen ser mucho más costosas. De alguna forma, yo suelo plantear que el principal enemigo de los hospitales es la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque la industria desarrolla medicamentos y dispositivos para que los individuos no tengan complicaciones y de esa forma eviten hospitalizaciones. Claro está que eso sería cierto, que sería el enemigo si sobraran camas hospitalarias. En realidad, favor grande le hace la industria a los hospitales en que esas camas hospitalarias sean utilizadas en pacientes con complicaciones grandes para poder ofrecer mejores servicios. Pero los logra evitar a los sistemas de salud todos estos costos. Piensen nomás en un infarto. ¿Cuánto le cuesta un infarto a un sistema de salud? Si logramos evitar o incluso que se posponga, no sé, 5, 10, 20 años, a veces no lo vamos a evitar, pero si podemos pasar más tiempo con mejor calidad de vida, pues nos ganamos un gran retorno económico. Pero esto lleva a un concepto muy interesante, que es la paradoja de la supervivencia. Y es que los individuos, entre más tiempo viven, pues más tiempo van a consumir las tecnologías. Vemos cómo ya tenemos envejecimiento en individuos con VIH, envejecimiento en individuos con cáncer. Hulk, el actor, que es Mark Ruffalo, el campeón, aunque desafortunadamente pues tuvo un problema de doping, pero ganó 6 veces el Tour de Francia. Kylie Minogue, y en Colombia un precandidato a la presidencia, exministro de Salud. Son personas que viven con cáncer y van envejeciendo su vida con ese cáncer. Ahora bien, esta paradoja de la supervivencia es lo que nos genera. Para poder entender la causa del crecimiento de los costos en salud, a veces asumimos que es que se han aumentado simplemente porque es que los nuevos medicamentos son más costosos. Digamos que eso sí tiene una proporción, pero la proporción grande no es eso, es el envejecimiento. Pues a medida que envejecemos, seguimos consumiendo esa tecnología en salud. Es decir, no es lo mismo consumir una tecnología en salud 6 meses que 6 años, o 1 año que 10 o 20 años, tal y como nos sucede con las tecnologías de VIH, donde estos individuos que comenzaron a recibir muy buenos antirretrovirales a finales de los 90 ya llevan 25 años consumiéndolos. Un ejemplo muy sencillo que una enfermedad bien común sería el de la diabetes. Este es un estudio, el estudio posiblemente más importante en el mundo de la diabetes, el estudio poblacional, se llama el UKPS, y ellos han hecho muchos reportes, pues imagínense que este es el 68. En este reporte 68 es bien interesante, porque ellos lo que hicieron fue seguir los individuos por 12 años, y estamos hablando de la época en que no había muy buenos antidiabéticos. Esto era cuando había solamente metformina, sulfonilurea, insulina cristalina, NPH, cosas relativamente sencillas.
Y a pesar de eso, pues ellos evaluaron todas estas complicaciones. Evaluaron enfermedad isquémica coronaria, infarto de miocardio, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, amputación, ceguera y enfermedad renal y obviamente muerte. Y esto es lo que sucede con el individuo cuando tiene estos medicamentos que no son de muy alta calidad, que con el tiempo pues va aumentando el riesgo de desarrollar cada una de estas enfermedades. Vean la curva de los pacientes con infarto de miocardio. Es decir, yo a los 12 años ya tengo más del 15% de los pacientes infartados. ¿Cuánto me cuesta atender un infarto en cualquiera de nuestros países de la región? Todos sabemos que esto cuesta muchísimo dinero. Tenemos también las de enfermedad renal, que son costosísimas. Y obviamente aquí está la curva de mortalidad. Entonces, cuando llegan las nuevas tecnologías, lo que hacen es disminuir o ralentizar la velocidad de estas complicaciones. Entonces, lo que vemos ahorita, con un tratamiento estándar, hay unos costos de atención de la enfermedad, de las complicaciones, mejora la esperanza de vida, que ya vemos por qué se da. Pero cuando aparece este nuevo tratamiento, entonces, estos costos, esta atención de la enfermedad va a tener un mayor costo el nuevo tratamiento. Pero esto se compensa con un costo muy inferior al de la cirugía de hospitalización, porque yo estoy evitando una cantidad de complicaciones, como acabamos de ver, que serían infartos, que serían enfermedades renales crónicas, y obviamente voy a tener mayor tiempo de consumo del nuevo medicamento, lo que explica de forma principal el aumento de los costos en salud, que no necesariamente es por este mayor costo del nuevo medicamento, sino por el mayor tiempo de consumo del nuevo medicamento. Esto nos genera entonces una situación que en economía es el costo de oportunidad. En economía hay un concepto muy interesante, y es que en la economía de mercado tenemos la posibilidad de elegir. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a dejar de recibir? Usualmente pensamos qué es lo que vamos a recibir con lo que compramos. No, aquí la pregunta es qué es lo que dejaríamos de recibir. Y este costo de oportunidad no es otra cosa que, dado que los recursos son limitados, yo solamente puedo comprar determinadas cosas en determinada unidad de tiempo. Puede que el mes entrante o el año entrante pueda comprar más, pero como ya me gasté los recursos, ya no puedo comprar nada más. Así que el costo de oportunidad es el valor de aquello a lo que estamos renunciando. ¿Por qué? Porque realizamos una elección. ¿Qué dejamos de recibir cuando tomamos una decisión? Para eso, entonces, hacemos evaluaciones económicas, que no es otra cosa que un análisis comparativo de dos o más estrategias, en la cual consideramos dos variables, los costos y las consecuencias. Hay muchas formas de evaluar esas consecuencias o esas eficacias. Disminución de mortalidad en corto plazo o de las complicaciones, de la recaída, se utiliza mucho en leucemia, ralentización de las complicaciones, puede que sí se presenten infartos, pero no el año entrante, sino en 5, en 10 o en 15 años. Facilitar las estrategias de tratamiento o menor tiempo de tratamiento, menor tiempo de hospitalización. Vean cómo cada vez tenemos más tecnologías utilizadas dentro de los hospitales que logran disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Y estos costos en salud pues tienen muchas clasificaciones. Van a ser los sanitarios, es decir, directos, que es lo que pagaría el sistema de salud. Los que no son sanitarios, es decir, cuánto gasta el paciente en transporte, en dejar de trabajar, los costos futuros, cuánto me va a costar. Piensen nomás un paciente, no es lo mismo un paciente diabético que un paciente diabético e infartado. Eso va a generar una serie de costos futuros, tanto para el sistema como para el paciente. Hay unos costos indirectos que son propios de la enfermedad, que están dados por los brazos caídos, pero sobre todo por cuando hay cuidadores. Hablábamos ahorita de las vacunas, sobre todo en los niños. Entonces, hay una serie de cuidadores y aquí hay una inequidad impresionante. La mayor parte de las veces los cuidadores es la mamá, es una mujer. Y esto genera una inequidad durísima para la sociedad porque termina siendo ella la sacrificada para poder cuidar al paciente que tiene una morbilidad. Y obviamente la mortalidad temprana, es decir, individuos que estaban en edad laboral y ya no pueden seguir trabajando. También tenemos unos costos intangibles que no los podemos medir, como el dolor de la pérdida, pero de todos modos tenemos que mencionarlos. En conclusión, esta evaluación de tecnologías en salud se nos convierte en una herramienta que nos permite estimar el valor. ¿Qué es el valor? El valor es lo que recibimos
de un bien, en este caso de una tecnología, y el costo es lo que pagamos. Entonces lo que terminamos haciendo a través de la evaluación de tecnologías es desarrollar una estrategia para poder tomar decisiones bien argumentadas para estimar el valor de estas nuevas tecnologías. Como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si seguimos tomando las decisiones en la adquisición de medicamentos y de tecnologías en salud de la misma forma, buscando usualmente el más barato, vamos a obtener los mismos resultados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Y nos quedamos con esa frase tan buena de Einstein sobre la locura, en la que definitivamente hacemos un llamado a las autoridades de los diferentes países para procurar una mejor inversión en los temas de salud. Nos ha demostrado con los gráficos que nos enseñó usted cómo hay una correlación directa entre el aumento en la esperanza de vida, el impacto que hay en la inversión en salud, en la prevención de las complicaciones en enfermedades y los altos niveles de eficacia que van a reducir la cantidad de tiempo en que las personas tienen que mantenerse fuera del empleo, la cantidad de tiempo en que las personas van a requerir de cuidados, probablemente en sus hogares o en centros de salud, y también se eliminan costos a futuro. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos ha presentado. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra actividad de hoy, en la que tendremos a 6 distinguidos panelistas. Vamos a tener la participación de los 2 doctores que ya nos acompañaron, el doctor Ordóñez y el doctor Rosselli, pero en adición a ellos quisiera presentarles, me complace mucho presentarles a 4 grandes especialistas de la región. Tenemos al doctor Fernando Llorca Castro. El doctor Llorca es exministro de Salud de Costa Rica y también fungió como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y actualmente es el embajador de Costa Rica ante los Estados Unidos. Trabajó como consultor en políticas de salud y como médico de atención primaria y hospitalización en Costa Rica y España y como analista de riesgos de la salud en el Reino Unido. Tiene una maestría en ciencias políticas de salud, planificación y finanzas de la London School of Economics and Political Science y otra en Hygiene and Tropical Medicine, ambas de la Universidad de Londres. Cuenta con 2 maestrías en gestión de la atención de la salud, así como en economía de la salud y farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bienvenido, doctor Llorca. Tenemos también al licenciado Mariano Rayo de Guatemala. El licenciado Rayo es economista de profesión, consultor, empresario y político guatemalteco que fungió como jefe de gabinete del presidente Álvaro Arzú entre los años 1996 y 2000. Posteriormente fue ministro de Salud Pública durante el 2015 y también fue diputado entre los años 2008 a 2020. Es un profesional con 20 años de experiencia en temas parlamentarios, legislativos, de administración pública, ejecución de políticas públicas y planificación estratégica, así como en la evaluación de políticas y proyectos. También es un empresario independiente, coordinador de proyectos especiales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y consultor externo nacional e internacional. Desde catedrático, investigador hasta político, diputado y ministro, la carrera del Mariano Rayo ha sido siempre en posiciones de liderazgo que lo han llevado a acumular importantes cargos dentro y fuera de Guatemala. Estudió en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y en la Universidad de Colonia en Alemania. Bienvenido sea usted también, señor Rayo. El doctor Alex Augusto González Hidalgo de Panamá es nuestro siguiente panelista también. Él es asesor del Ministerio de Salud de Panamá, ha sido consultor internacional por más de 10 años y es experto en auditorías de hospitales, donde ha trabajado a través de Europe Assistance, con sede en París, en más de 20 países, incluyendo entre otros Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela y Ecuador. Es profesor universitario de pregrado y posgrado en la Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional y la Universidad de Santander.
Del 2012 al 2014 fue secretario general encargado del Ministerio de Salud de Panamá y en el 2014 fungió como viceministro de Salud de Panamá. Adicionalmente, tiene una maestría en gerencia de servicios de salud de la Universidad Latina de Panamá, un posgrado en alta gerencia y maestría en administración de negocios con énfasis en gerencia estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá. Finalmente, y no menos importante, el doctor José Yunen de la República Dominicana también va a acompañarnos en este panel. El doctor Yunen se graduó como médico de la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico. Es licenciado en biología en el Boston College con maestría en fisiología y biofísica y tiene un MBA en la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Realizó su internado y residencia en medicina interna, subespecialidad en enfermedades infecciosas, subespecialidad en medicina crítica y subespecialidad en neurointensivo en el sistema de hospitales Mount Sinai en Nueva York y está certificado por el Board americano en estas especialidades. Se unió a la División de Cuidados Intensivos en Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine y se convirtió en el director médico más joven de los Estados Unidos en una unidad de cuidados intensivos cardiotorácica. Es también editor de la revista The 5 Minute ICU Console, entrenador de médicos de Naciones Unidas, miembro del American College of Chest Physicians y de la Society of Critical Care Medicine, expresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y primer médico latinoamericano aceptado en el Gemba Academy. Con estos señores les damos la bienvenida y vamos a pasar a conversar con ellos un poquitito con algunas preguntas que tengo por acá. Vamos a tener 3 minutos para cada uno para sus respuestas. Y entonces, si se me están pasando el tiempo, ustedes van a disculpar, pero yo voy a levantar este marcador para que sepan que ya tenemos que ir cortando. Es un gran gusto compartir con todos ustedes, con algunos es la primera vez, con otros hemos tenido la oportunidad de interactuar anteriormente. El orden en que vamos a ir respondiendo será en el orden alfabético de los nombres de los países que cada uno de ustedes representan. Eso fue como una tarea difícil decidir cómo lo íbamos a hacer, pero pensamos que esto era lo mejor. Tenemos una primera pregunta que van a responder los 6 y el primero que va a responder va a ser el doctor Fernando Llorca. Doctor Llorca, ¿cuáles son los principales retos en materia de innovación e inversión en salud de la región? Por favor, justifique su respuesta de acuerdo con la experiencia de su país. Muchas gracias, Marcela, por esa presentación y bueno, a FedePharma y al resto de panelistas por un maravilloso evento. Definitivamente, nuestra región tiene grandes retos en innovación y en inversión. Me encanta que la pregunta vincule los dos términos o los dos conceptos, ya que definitivamente, como solemos decir popularmente en nuestra propia región, sin cacao no podemos hacer chocolate. Si no invertimos lo suficiente, definitivamente va a ser difícil afrontar los retos de innovación que tenemos. Y en este sentido, el mismo profesor Rosselli recordó que es importante efectuar esta inversión básica inicial garantizada, que hay que sostenerla en el tiempo y que por supuesto sabemos no es fácil, pero la misma OMS recomienda que se invierta al menos un 6% del PIB como gasto público de salud, y lo cierto es que en Latinoamérica solo 2 países alcanzan eso de forma sostenida a través del tiempo. Hay una segunda recomendación que también nos hace la OPS y es que invirtamos al menos un 1% del PIB exclusivamente en atención primaria. Y esto evidentemente nos sitúa en una realidad regional. Yo como embajador de Costa Rica puedo y me siento muy orgulloso de decir que Costa Rica alcanza estos 2 niveles de inversión y gracias a eso conseguimos la cobertura universal desde los años 80. Pero hablando de los retos, esta pandemia no es que nos ha traído nuevos retos, interpreto yo especialmente, es que nos ha evidenciado retos que teníamos históricos desde hace mucho tiempo. Yo recomiendo, por ejemplo, aplicar el sistema de cuentas nacionales de salud.
que la OMS suele promover. Es importante saber dónde estamos invirtiendo en salud. Costa Rica lo aplicamos por primera vez en el 2016 y es importante que toda la región lo haga. Esa sería una recomendación concreta. Hay que reconocer que la vigilancia epidemiológica es un asunto de seguridad nacional, regional y mundial. En ese sentido, el Reglamento Sanitario Internacional debe aplicarse de forma apropiada en todos nuestros países. Y aquí quiero recordar yo que es importante diagnosticar, registrar apropiadamente los casos, y ya no solamente del COVID-19 o de la COVID-19 que acabamos de enfrentar, sino más bien de, por ejemplo, de cáncer, de enfermedades crónicas, y ahí tenemos grandes oportunidades para hacerlo. Manejar la información de salud de los pacientes, custodiarla apropiadamente es vital, y nosotros en Costa Rica desarrollamos el EDUS, por ejemplo, que es un expediente único en salud que nos permite intercambiar información ágilmente. Otro de los grandes retos en innovación es que con frecuencia podemos ser capaces, en la Universidad de Costa Rica, enfrentando la pandemia, pudimos producir nuestros propios respiradores y ventiladores, pero tuvimos que reconocer que la producción y la distribución de estos ha sido todo un reto, y la pandemia, nadie mejor que la pandemia nos ha evidenciado esa realidad. Debemos estratégicamente garantizar los encadenamientos productivos en todo el proceso. Y en ese sentido, pues, facilitar, innovar en la toma de decisiones administrativas, estoy hablando. Eso es un elemento fundamental. Como bien lo dijo el mismo profesor Ordóñez, basar nuestras decisiones en evidencia, en evaluación de tecnologías, es una recomendación que deberíamos aplicar en toda nuestra región, incluyendo Costa Rica. Ahí todavía tenemos muchas oportunidades de mejora. Y bueno, finalmente, innovar también en la diplomacia que se ha denominado económica o científica. En Costa Rica hemos sido capaces de identificar inventarios de conocimiento o expertos internacionales, nos han ayudado muchísimo durante la pandemia, pero lo cierto es que tenemos que interactuar con organismos multilaterales como la OPS, la OMS y otros financieros de una forma mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor Llorca. Licenciado Rayo, la misma pregunta para usted. Si pudiera identificar algunos de los principales retos en materia de innovación e inversión en salud para la región y darnos algún ejemplo de su país en concreto. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, al inicio tengo que reconocer un poco de envidia al escucharlos a los panelistas y al colega de Costa Rica, porque aunque las comparaciones son odiosas, pero sí hay que hacerlo. Realmente el caso guatemalteco dista mucho de los avances que han tenido en la región, incluso en países como Panamá y Costa Rica, que hoy se han presentado. Lo primero que en países como nosotros, y aquí sí metería probablemente a Honduras, a Nicaragua y en alguna medida también a El Salvador, es que tenemos que comprender, tenemos que romper paradigmas y romper y superar dogmas que hay en nuestros países. Nuestros sistemas de salud están extremadamente, yo diría, llenos de situaciones muy complejas, que no solo es la corrupción, es la falta de entendimiento, una situación que dificulta que temas como los que estamos discutiendo durante este panel sean fáciles de trasladar y mucho más difíciles de implementar. En las últimas semanas, pues hemos estado acá en Guatemala tratando de hacer una labor pastoral, aprovechando la época casi cuaresmal que ya nos viene. Es una labor pastoral en el sentido de ir casi de puerta en puerta, de funcionario en funcionario, tratando de abrir la mente y que comprendan que los criterios que se han venido utilizando hasta la fecha no nos están dando ningún resultado. Por el contrario, nos están sumiendo en una crisis cada vez más profunda, y los pacientes son los que están sufriendo esas consecuencias. Entonces, yo diría que el primer gran reto y yo metería a estos países de la parte centro-norte de la América Central en ese problema de cómo hacemos para romper los paradigmas que subsisten, esos dogmas que están metidos adentro de nuestros países, de nuestras instituciones, nuestras legislaciones. Para darles un ejemplo, la legislación de adquisiciones del Estado de Guatemala data del año 92 y prevalece
el único criterio es el tema del precio, o sea, aunque hayan formas diferentes o se habiliten formas diferentes de contratación para la adquisición de tecnologías de salud, el precio sigue siendo el que manda, y eso dificulta muchísimo que nuevas metodologías, nuevos métodos para la adquisición de tecnologías de salud puedan ser una realidad en Guatemala. Así que, para ser todavía más concreto, yo diría que en los casos de países como los nuestros, donde además de la falta de inversión, nosotros no alcanzamos ni siquiera ese 1% para, como lo mencionó Costa Rica, en el tema de la atención primaria en salud, dejemos totalmente o mencionemos de que alcanzar el 6% que sugiere la OMS, eso está muy, muy distante. Es cierto, se hicieron inversiones fuertes debido a la pandemia, se comprendió que los temas de salud, el tema del fortalecimiento del sistema de salud tiene que pasar a una prioridad, pero a 2 años de eso, más allá de las medidas de emergencia, no vemos ni observamos de que ya se estén preparando para un nuevo ciclo, para una etapa de inversiones en nuestro sistema de salud. Así que, resumo, es una labor pastoral, es empezar a arar en el mar, pero si no iniciamos esa labor, podríamos estar el año próximo, dentro de 2 años, quejándonos de que las cosas no han avanzado porque no se ha hecho el trabajo. Aquí las alianzas público-privadas, y compartir las experiencias que ustedes nos han dado, traer a los expertos, identificar a esos guatemaltecos y guatemaltecas que están dispersos en el mundo aportando a los sistemas de salud, y ver cómo los motivamos a que retornen al país para que aporten, sacar, y lo tengo que decirle muy claro, hay viceministros ahorita en Guatemala que tienen 30 años de estar en el sistema de salud, adentro del Ministerio de Salud, y que siguen aplicando lo mismo que hacían hace 30 años. Así realmente no vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esa transparencia con que nos ha conversado. A continuación, el doctor Alex Augusto González, misma pregunta sobre los principales retos en materia de innovación e inversión en salud en la región y alguna experiencia propia de su país. Sí, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer realmente a FedePharma y a todo el resto de mis compañeros panelistas por esta oportunidad. Siempre he pensado que la educación en salud es poder, y cada espacio que hacemos para poder compartir nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas y nuestros retos fortalece a la región. Así que creo que es una oportunidad maravillosa. Y yo quiero ir concretamente a hablar un poco acerca de mi país. En Panamá nosotros hemos tenido durante los últimos años un crecimiento sostenido en términos, digamos, económicos, y pues todos sabemos realmente que sí, ha sido uno de los países de la región latinoamericana que, a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades que ha habido, hemos estado manteniendo un crecimiento sostenido. Sin embargo, no escapamos de las realidades de todos nuestros países en términos de algunos flagelos que todavía nos están atacando, como el tema de la inequidad en algunos puntos, porque a pesar de ser un país tan pequeño, nosotros también tenemos aquí un 12% de población indígena, y tenemos áreas rurales que son difíciles muchas veces también de trabajar con términos de los accesos. Sin embargo, creo que en la institución que yo represento, que es la Caja del Seguro Social de Panamá, en el cual actualmente soy el director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones de salud, nosotros hemos experimentado y se ha reforzado durante la pandemia precisamente el hecho de que Panamá debe ir avanzando con todos los procesos que se han hecho en las buenas prácticas hacia un sistema único probablemente, porque para los que no saben, Panamá tiene un sistema en donde intervienen 2 instituciones, que es el Ministerio de Salud, que funciona como el ente regulador, pero que también tiene instalaciones de atención, y está la Caja del Seguro Social, que básicamente está conformada por 4 pequeñas cajas que están relacionadas con los fondos de maternidad y enfermedad, los temas de riesgos profesionales, la parte administrativa, y un fondo que actualmente estamos en un diálogo nacional, que es el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Pero en definitiva, yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo a trabajar como país
y que también en la pandemia hemos fortalecido es el trabajo interinstitucional. Y creo que la inversión que está haciendo Panamá en términos de innovación resulta muy interesante y con mucho gusto también podríamos compartir todos los retos que hemos tenido y las buenas prácticas que nos ha llevado realmente a tratar de consolidar un sistema que a pesar de todas sus debilidades necesitamos nosotros seguir construyendo. ¿En qué sentido? Yo pienso que la región en forma general, no solamente para nuestro país, sino todos los países de nuestra región, es una buena práctica invertir en atención primaria. Y en ese sentido, hablando de innovación médica y de temas de inversión, la atención primaria demuestra una vez más, y lo hemos comprobado con esta pandemia, que fortalece los sistemas y que evidentemente se convierte en ese colchón, como decimos los latinoamericanos, de poder hacerle frente a todos los retos que nos ha enseñado la llegada del COVID. Además, también me interesa mucho decir unas breves palabras sobre lo que mencionaba el colega de Costa Rica, el doctor Llorca, con respecto al tema de las cuentas nacionales de salud. Nosotros también hemos avanzado mucho en el tema de vigilancia epidemiológica y en el tema de también tratar de liderizar un proceso en el cual tengamos control sobre las inversiones. Y no puedo dejar de mencionar que evidentemente una muy buena inversión para todos nuestros países en la región definitivamente es intervenir en términos tecnológicos para poder romper la inequidad que seguimos viviendo en muchas zonas en donde el acceso a los servicios de salud representa una solución importante para poder darle a la población los servicios básicos que se merece. Yo pienso que el éxito en el manejo de la pandemia nos ha demostrado que somos un país que tiene un interés muy profundo en querer seguir creciendo y no somos ajenos realmente al resto de los problemas que experimentan en el resto de la región, pero en forma de conclusión creo que uno de los elementos más importantes que considero como especialista en esta área también y como representante de mi país es que la región siga invirtiendo no solamente en atención primaria, sino también en fortalecer los temas interinstitucionales y que la población también cada vez más comprenda que la salud es un reto en el cual todos tenemos una participación importante. Y creo que eso ha sido parte del éxito, digamos, en el manejo de lo que hemos hecho hasta el momento como país. Y les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, doctor González. Ahora seguimos con la misma pregunta para el doctor José Yunen en cuanto a retos en materia de innovación e inversión en salud de la región y si pudiera darnos algún ejemplo concreto de su país. Hola, gracias Marcela, gracias a los panelistas, a doctor Yorca, doctor González, doctor Rayo. La verdad que puedo resumir lo que ellos dijeron y fuese mi forma macro de ver que la región Latinoamérica, que siempre ha estado dividida por todos los países, debe verse con unión, compromiso y pasión. Y para eso, todo lo que nos une es, como dijo el doctor González, es la educación. Y entonces, uno de los retos que tenemos en Latinoamérica son los recursos humanos que han ido mejorando con el tiempo, tanto en la medicina, los médicos, las enfermeras, los técnicos y demás. Y luego eso de base en la mano con la certificación. Para nuestra región, a veces cuando comienzas a innovar o cuando te comienzas a certificar, crees que te están llamando la atención. Y no es así y poco revelamos esa franqueza, esa transparencia. Y de ahí lo que dijo uno de nuestros charlistas, que innovar no es improvisar y para eso se requiere una inversión. Y esa inversión tiene que ser autosostenible. Y para ser autosostenible hay muchas alianzas privadas, público-privadas, que están generando tanto ruido como también inversión interesante. Y mantener esa cadena de ideas sostenible tal vez la parte más difícil. En República Dominicana, para irme al zoom in, creo que nosotros hemos innovado en el sentido de que en materia de vacuna nos arrestamos al inicio. Fui uno de los colaboradores en ese sentido y usamos el sector privado para la cuestión de distribución y eso nos ayudó porque innovar no solamente es técnico, tú puedes innovar ahorrando. Okay. Entonces, y creamos lo que es el historial único de salud y
y hemos probado muchísimos sistemas de inteligencia artificial y demás, que las personas no comprenden cómo en esta región puede haber inteligencia artificial, y es todo lo contrario. Nosotros tenemos tal vez entes reguladores en República Dominicana más flexibles que pueden darle rapidez al sistema en cuanto a innovación. Sí, tengo que admitir que para innovar tenemos que acelerar proyectos que ya existen. Entonces, estamos enfocados en eso y este ha sido un poquito de mi aporte de lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias, doctor Yunen. Y es que definitivamente somos una región pequeña, pero compleja. Cada uno de nuestros países tiene sus características distintas que lo hacen único, especial y complejo en sí. Y algunos de los términos que ustedes han compartido, que han aportado y que me gustaría subrayar en este momento son las cuentas nacionales en salud, la necesidad de romper paradigmas y dogmas, el poder considerar la necesidad de una mayor educación a nivel de población y a nivel incluso de autoridades, particularmente en los países del norte de Centroamérica, la necesidad de crear esa conciencia de una mayor inversión en salud, el saber que contamos con inequidades serias dentro de nuestros países, particularmente en las zonas donde tenemos países, poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, y la necesidad de un trabajo interinstitucional muy fuerte. Vamos a pasar a una pregunta de las que nos hace el público. Vamos a ir intercalando, si a ustedes les parece bien, porque me parece importante que podamos ir respondiendo también a las personas que nos acompañan. Y para responder a esta pregunta, voy a pedirles al doctor Rosselli y al doctor Ordóñez que nos colaboren. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué papel juegan las alianzas público-privadas para mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores? Doctor Rosselli. Bueno, en primer lugar, déjenme felicitarlos a este panel que en tan pocos minutos ha compartido lecciones de 4 países. Me ha parecido sumamente valioso. Yo creo que parte de lo que FedeFarma tiene que aprovechar como una fortaleza es esta riqueza en sistemas de salud, de idiosincrasias, de culturas tan diferentes que tienen ustedes, y cada una de ellas nos puede dar lecciones. Yo mencionaba un ejemplo exitoso que es la caja de alto costo, la cuenta de alto costo en Colombia, que es un ejemplo de alianza público-privada, entre otras cosas, pero también sería muy interesante hablar de las cosas que hemos hecho mal, de los errores que hemos cometido, y por ende foros en los que contemos de experiencias, no solamente las que nos han dado lo que esperábamos, sino las que han tenido resultados inclusive nefastos, podrían ser lecciones importantes. Bueno, hablar de alianzas público-privadas en Colombia es fácil porque nosotros tenemos un aseguramiento complejo de entender, en donde tenemos que todos los dineros, el pagador único, digamos, es el gobierno, o sea que es dinero público, pero los prestadores compiten, públicos y privados, y a veces en formatos mixtos y tipos diferentes de negociación. Entre ellos, yo creo que no hay una fórmula que yo le diga, no, esto es lo que funciona y esto es lo que no, porque hay áreas de la salud en donde las alianzas público-privadas no han sido exitosas, quizás en atención primaria, por ejemplo, promoción y prevención no tanto, como en alta complejidad. Puede ser más fácil hacer negociaciones de atención de cuidado intensivo, por dar un ejemplo, ya que tenemos al doctor Yunen ahí, de ejemplos en donde la financiación pública y la inversión privada han sido relativamente exitosos en el caso colombiano. Yo creo que no se puede generalizar y hay que individualizar modalidades de contratación y campos específicos, diferencias geográficas. Lo que sirva para la ciudad de Panamá puede no servir para la población indígena por allá en las islas tan bellas que ustedes tienen. En fin, yo creo que por eso las generalizaciones son odiosas y habría que echarle cabeza a la situación de cada lugar. Gracias, doctor Rosselli. Doctor Ordóñez. No habría mucho que agregar a lo que nos dice el doctor Rosselli, más bien como un tema de ejemplos adicionales. Podemos ver que en el tema de la vacunación, lo que hubo fue alianzas públicos-privadas, es decir, cómo se lograron desarrollar vacunas de forma tan rápida, porque el gobierno de los Estados Unidos colocó un montón de dinero a privados para que las desarrollaran. Entonces, sí, hay muchas estrategias con las cuales se puede participar, las considero fundamentales, pero como dice el doctor Rosselli, no en todas las situaciones de salud, porque es que obviamente
La salud es una expresión casi que cultural. Entonces, en diferentes escenarios no va a funcionar de forma igual. Lo que debe quedar claro en las alianzas público-privadas es desde el principio establecer cuáles son los intereses que tiene cada uno. Yo creo que a veces se sataniza al sector privado como si querer generar riqueza fuera pecado. Yo creo que detrás de eso hay un concepto casi que religioso, y el generar riqueza yo creo que no es pecado. Pues para eso sí. Yo creo que se puede generar bienestar y riqueza al mismo tiempo. Y si el que generó bienestar se enriqueció en el proceso, pues generó el bienestar que había prometido y recibió una retribución económica por ello. Por tanto, si en las alianzas público-privadas queda claro lo que cada cual espera, y si eso significa una retribución económica para el privado, bienvenido, siempre y cuando se genere el valor que se está esperando para la población. Mientras las condiciones estén claras desde el principio, qué es lo que se espera de cada cual, y no estar satanizando que lo que genere un lucro económico es pecado o es delito, funciona, creo que son necesarias y funciona muy bien. No creo, ¿qué haríamos sin todas estas vacunas que se desarrollaron tan rápidamente? Y que las empresas que las desarrollaron y quienes tenían acciones se les valorizó la acción, pero que hubiéramos hecho sin esas vacunas. Es decir, eso no puede ser visto como un pecado, pues, que es que se enriquecieron. Sí, se enriquecieron, porque es que la desarrollaron. Porque es que a veces se nos olvida que en la empresa hay que correr riesgos. Y si no se hubiera, lo que no he visto, por ejemplo, la mayor parte de la población es cuántas empresas de la industria farmacéutica fracasaron en el desarrollo de una vacuna. Son muchas más las que fracasaron cuando se arranca a revisar cuántas se quedaron en la fase 1, en la fase 2. ¿Y quién les va a reponer ese dinero? Nadie. Entonces, es un tema de riesgos. Se corre un riesgo y se recibe una retribución. A veces funciona, a veces no funciona. Pero las alianzas público-privadas me parecen fundamentales, no solamente en Latinoamérica, en salud, en todas partes del mundo. Así es, sí, señor. Y no solo por lo que usted dice de que no se deben satanizar, es un mandato que tenemos en este momento. Es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, con el que se han comprometido nuestros países, con el que se han comprometido gran parte de las empresas que estamos aquí representadas, porque nos hemos dado cuenta que la única forma de enfrentar los grandes problemas, los grandes retos que vive el mundo en este momento, es si todos echamos para adelante juntos, porque de otra forma no va a ser posible ajustarnos a la velocidad de los tiempos para poder tener poblaciones que vivan en mejores condiciones. Y ahora veo que aquí el público está haciéndonos un montón de preguntas, entonces vamos a comenzar a hacerlas nada más de 2 en 2 para poder responder a la mayor cantidad. Doctor Llorca, entonces seguiríamos con usted con la segunda pregunta que nos hacen, que es, ¿qué tan relevante es para nuestra región impulsar la investigación clínica y cuál es la realidad actual? Fundamental. Es fundamental impulsar la investigación biomédica y bueno, la realidad actual, por ejemplo, que conozco y de la que puedo hablar realmente con libertad es la de Costa Rica. En Costa Rica pasamos por un proceso, yo llamaría traumático, de revisión de nuestra legislación de investigación biomédica. Recientemente hemos salido de ese proceso muy fortalecidos porque hoy en día la investigación biomédica está debajo de la lupa de todo el mundo en la sociedad y todo el mundo está vigilando cómo hacemos investigación biomédica, si estamos siguiendo realmente las mejores prácticas bioéticas en ese sentido. Y bueno, en Costa Rica hicimos una revisión de la ley, se reglamentó y afortunadamente estamos preparados para reiniciar la intensa actividad científica que Costa Rica alguna vez tuvo. Tengo que decir que ese impasse fue muy duro para nuestro país, pero ya estamos preparados. El resto de la región, yo sé que ha continuado con investigación biomédica de alta calidad, sin embargo, deberíamos de multiplicar esas experiencias favorablemente. Tenemos todo para hacerlo. Muchas gracias, licenciado Rayo. La misma pregunta, ¿qué tan relevante es para nuestra región impulsar la investigación clínica y cuál es la realidad actual? Bueno, yo creo que ya el doctor Llorca abordó correctamente y a partir de su experiencia en Costa Rica, pero creo que es extensivo a toda Centroamérica. No podemos decir que no a ampliar el tema de la investigación clínica.
El tema es cómo les facilitamos a los investigadores las condiciones para que puedan desarrollar. Y ahí, pues, quiero retomar la primera pregunta adicional que se hizo con las alianzas público-privadas. Precisamente en países como Guatemala, donde la inversión pública en estos temas es tan baja, tenemos que recurrir a la alianza público-privada, involucrar a las universidades, involucrar a las universidades extranjeras, a los investigadores. Caso contrario, no funciona. Nuestras capacidades son muy limitadas y les doy un ejemplo muy concreto para que vean cómo es de difícil impulsar estas cosas. Solo tenemos un laboratorio nacional de salud y es el único de referencia. Es uno único, es una única instalación, no existe nada más, no están habilitados, no existen más. Con ese ejemplo, les quiero decir es que estamos no solo centralizados, sino con capacidades muy limitadas. Abrir, dar la posibilidad significaría, pues, en primera instancia, por ejemplo, desmonopolizar el tema del Laboratorio Nacional de Salud, habilitando otras oportunidades y darle el apoyo a través de alianzas público-privadas a las universidades, a los hospitales de referencia, a las clínicas, en fin, para que sea una realidad. Muchas gracias, licenciado Rayo. La siguiente pregunta va a ser para los doctores González y Yunen, y es, ¿qué recomendaciones darían a quienes lideran los sistemas de salud de nuestros países para lograr acelerar el acceso a terapias innovadoras en tiempos de pandemia, donde los recursos del Estado se han visto tan comprometidos? Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, sobre todo porque nosotros hemos, en el caso de Panamá, durante esta administración hemos tratado de tener una comunicación directa también, no solamente con los grupos de pacientes, sino también tratar de empezar a explorar nuevas experiencias con respecto a esto de las asociaciones, principalmente poder sentarnos para poder buscar alternativas de terapia. Actualmente nosotros tenemos algunas restricciones que son propias de las leyes que tenemos actualmente. La Caja del Seguro Social funciona como una entidad semiautónoma, pero en muchos elementos está amarrada, como diríamos los latinoamericanos, a algunas condiciones que están establecidas y por ley. Muchas veces los espacios se hacen un poco tediosos para poder acceder realmente a los procesos de nuevas tecnologías. Aún así, la Caja del Seguro Social ha estado realmente llevando un proceso ordenado en la adquisición, digamos, de nuevas tecnologías. Sin embargo, sentimos que hay que hacer cambios importantes y esos cambios no solamente están encaminados a mejorar procesos normáticos, sino también a tratar de, como bien decía el doctor, con respecto a las asociaciones públicas privadas, muchas veces se ha satanizado ese proceso en el cual, evidentemente, desde el punto de vista gerencial moderno, nosotros deberíamos poder sentarnos para poder conversar y obtener mejores costos. Y también es importante nosotros incorporar dentro de los procesos de tratamiento ese enfoque de querer disminuir costos, hacerlos más accesibles a la población, pero también nosotros estamos tratando de hacer inversiones en investigación importantes y recientemente estamos por avanzar y culminar antes del 2023 un instituto de investigación y simulación que va a ser realmente un gran apoyo para el tema de los estudios farmacológicos y la parte de salud pública, y creemos que la inversión es importante, invertir en investigación. Creo que es una gran buena práctica que debemos nosotros hacer realmente parte de las estructuras de nuestros sistemas, y como sistema de salud creo que la inversión en innovación definitivamente marca una gran diferencia en los resultados que queremos obtener como países. Muchas gracias, doctor González. Doctor Yunen. Por favor, recuérdame la pregunta, Marcela. Con todo gusto. La pregunta dice así: ¿qué recomendaciones daría usted a quienes lideran el sistema de salud de nuestros países para lograr acelerar el acceso a terapias innovadoras en tiempos de pandemia donde los recursos del Estado se han visto tan comprometidos? Bueno, en la región, creo que una de las críticas que yo tengo, y tal vez no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, es que los entes reguladores no pueden ser seguidores, tienen que ser líderes.
en ese punto. Sé que la medicina está basada en evidencia, experiencia, educación y lamentablemente ego a veces. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que agilizar el proceso sin romper la evidencia. Así como dijo el doctor González, tenemos que hacer estudios, pero que estos estudios sean originales. Como saben, tenemos muchos estudios de colaboración en Latinoamérica, pero originales nos falta. Y no es referenciarnos uno al otro para darnos el valor, sino es hacer estudios originales que puedan impactar toda la región. Creo que también tener en casos de crisis, por ejemplo, como la trazabilidad de los pacientes, nos dimos cuenta que no era para aprenderlo mientras estábamos en crisis, teníamos que tener la visión para trazar esos pacientes para que esto sea efectivo. Eso es un simple ejemplo de lo que nosotros tenemos que tener. Aparte de innovar, tenemos que tener la visión y las diferentes rutas de cuando las cosas no salen bien. Muchas gracias, doctor Yunen. Y como el tiempo pasa volando, cuando uno está haciendo cosas interesantes, vamos a tener que ir cerrando ya nuestro panel, por lo que quisiera darle un minutito al doctor Rosselli y un minutito al doctor Ordóñez para darnos una conclusión cada uno, por favor. Bueno, una excelente oportunidad y de tener estos panelistas y todos estos espectadores conectados. Yo decía en la reunión que tuvimos previa a esta, de la conferencia de prensa, que llevo ya 40 años de profesor universitario. Una de las frases que les repito a mis estudiantes es que la vida se divide en dos, la juventud y cuando uno empieza a dar consejos. Yo ya vivo dando consejos y me encanta pues tener esta oportunidad con un auditorio excelente como son ustedes. Y un consejo que doy consistentemente es el de mejorar los sistemas de información como un paso fundamental para poder hacer verdadera innovación. Eso es en parte estudios clínicos de vida real que llaman, pero también mejorar nuestros registros de enfermedades oncológicas. Ahora el tema de vacunas de pronto nos facilitó la manera de incentivar esos registros. Me llamó la atención que países como Costa Rica, doctor Yorca, que pueden tener muy buena información clínica, les hace falta mucha información sobre sus costos. Me llama la atención que dado que es un sistema, digamos, monopólico, la caja costarricense, entonces no ha tenido el incentivo para verdaderamente determinar qué le están costando sus atenciones y sus procesos, y eso sería aplicable igualmente para las cajas de Guatemala, de Panamá. En República Dominicana el problema también es complejo. Lo conozco bastante bien, doctor Yunen. Le cuento que fui varias veces a República Dominicana y siempre decía, es la próxima vez que me traigan no me pagan sin el pasaje de venida porque yo me quedo a vivir acá y nunca lo cumplí. Pero en fin, mejorar los sistemas de información creo que sería un fundamento esencial para poder hacer verdadera innovación, contratos innovadores y estrategias innovadoras aplicables a su propio contexto. Implican tener diagnósticos claros de la situación actual y poder hacer el seguimiento de la salud. Gracias, doctor Rosselli. Doctor Ordóñez. En cuanto a la innovación, yo soy un famoso de la historia, un aficionado a la historia. Yo cuando me jubile quiero ir a dictar clases de historia a algún colegio que me contrate. Y en la historia lo podemos ver de forma sencilla. Vea, ¿quiénes son los países innovadores? Entonces uno piensa, no sé, Corea del Sur, Singapur. El Producto Interno Bruto per cápita de Corea del Sur hace 50 años era inferior al de Colombia. Hoy ya no sé cuántas veces más es el de Colombia. Singapur estaba físicamente abandonado, pero abandonado cuando hicieron la separación y vean lo que es hoy en día Singapur. Entonces, la historia ya nos ha dado el ejemplo. El capital más importante, Latinoamérica en términos generales sigue apoyado en economías basadas en recursos naturales y no ha funcionado, no ha funcionado. Entonces, el capital más importante que tiene cualquier economía de lejos es el capital humano. Usted cuando ha tanqueado su carro con gasolina de Corea del Sur o se ha comido una deliciosa naranja de Singapur, se consigue barato en Latinoamérica. Entonces, en realidad, es el capital humano. Mientras Latinoamérica no le apueste al desarrollo del capital humano,
La innovación es una quimera. Así es sencillo. Tiene que haber inversión en capital humano. Eso fue lo que hizo Singapur, eso fue lo que hizo Corea del Sur. Es decir, vamos a hacer ejércitos de ingenieros, ejércitos de biomédicos, ejércitos de genetistas. Mientras no haya inversión de capital humano, el poco capital humano que se nos ha formado no va a volver. Se fueron para no volver. Cada vez que usted entra a ver el CAPTCHA de cualquier dirección de internet, uno se muere la rabia que eso se lo inventó un guatemalteco, que se lo terminaron robando en Estados Unidos. Un guatemalteco. ¿Cuántas veces no tenemos que utilizar el CAPTCHA? Lo inventó un guatemalteco. Entonces, si no tenemos desarrollo de capital humano, cualquier cosa que hablemos de innovación va a ser una quimera. Hasta que Latinoamérica no le apueste de forma seria. Y lo que pasa es que, claro, como un político dura 4 años o 5 años en su cargo, entonces él quiere ver cosas de 4 o 5 años. Ah, para eso tenemos petróleo, banano y aguacate. Eso es lo único que genera resultados en 4 o 5 años. Nuestros son resultados de 40 y de 50 años. Que donde haya un político que diga, a mí no me importa que a mí no me toque ver el resultado. No les va a tocar verlo, pero hay que comenzar a hacer la apuesta. Y repito, mientras Latinoamérica no haga apuestas de desarrollo de capital humano, que no las ha hecho, no vamos a tener en realidad innovación. Todo lo demás van a ser cositas de mediano y corto plazo. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, señores expositores, señores panelistas, estimados, queridos todos. Y a ustedes, gracias por haber hecho tantas preguntas tan interesantes para nuestros panelistas. Y ahora, para concluir el webinar, le cedo la palabra a doña Victoria Brenes, que es la directora ejecutiva de FedePharma. Doña Victoria. Muchas gracias, Marcela. En nombre de FedePharma, quisiera agradecer a cada uno de ustedes su participación en este evento. Agradezco a los doctores Roseli y Ordóñez por instruirnos con ponencias de tan alto nivel. De igual manera, extiendo nuestra más sincera gratitud a los panelistas, al doctor Fernando Yorca, al doctor José Yunen, al licenciado Mariano Rayo y al doctor Alex González, por permitirnos un análisis tan completo y certero sobre nuestra realidad como región en materia de innovación médica. Queda en evidencia que el trabajo conjunto con las autoridades de salud, entes regulatorios, academia y la comunidad médica y científica es vital para lograr mejorar y modernizar nuestros sistemas de salud, velando a la vez por su sostenibilidad, pero poniendo siempre al paciente como prioridad. Durante los últimos años, las terapias innovadoras desarrolladas por la industria farmacéutica han mejorado la esperanza de vida en América Latina y el Caribe, como lo mostraron nuestros expositores. Además, está demostrado que la innovación farmacéutica contribuye a que la sociedad sea más saludable y, por lo tanto, más productiva. Como se dijo también, se estima que un año adicional de esperanza de vida de la población supone un aumento potencial de 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aún nos queda mucho trabajo por hacer y camino por recorrer, pues pese a los comprobados resultados de que las terapias innovadoras inciden directa y positivamente en la salud pública y en la economía de los países, su oportuna incorporación en nuestra región continúa siendo un gran reto. Es por eso que tenemos que analizar con transparencia la adopción de nuevos esquemas de compras públicas, la creación de un marco regulatorio apropiado, un marco jurídico que permita las alianzas público-privadas y sobre todo un mejor acceso a medicamentos de última generación para los pacientes. Asimismo, es necesario hablar de la implementación de tecnologías sanitarias para mejorar el proceso de toma de decisiones en la introducción y adquisición de medicamentos. Es así como quisiera recalcar la visión de FedePharma centrada en ampliar el acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad que contribuyan a mejorar la salud de los pacientes y la calidad de vida de la población, pero promoviendo a la vez la sostenibilidad de los sistemas de salud. Quisiera cerrar con una frase anónima, pero de gran relevancia, sobre todo en el contexto actual que hoy discutimos, y es: sacrificar innovación para bajar costos es como detener el reloj para ahorrar tiempo. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, doña Victoria, por sus palabras. Nuevamente, gracias a los panelistas y gracias por haberse mantenido dentro del tiempo que se les otorgó y que no tuvimos que sacarles la tarjeta roja. Para nosotros ha sido un gusto contar con todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron y quiero recordarles e invitarlos a seguir las informaciones que emite FedePharma en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, YouTube, que buscan contribuir con la salud y el bienestar de los pacientes. Que tengan un muy buen día a todos y todas. Buenas tardes, muchas gracias.